na 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 hoy ya da ma ma hoy na 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 hoy ya da ma ma ya ma ya Shalom Aleichem, bienvenidos. Vamos a continuar hoy con nuestra meditación
en el Mamar Batilegani. Posiblemente haya personas que no estuvieron hasta ahora aquí. Los invito a ver las clases anteriores. Pero este Mamar fue dicho, Mamar viene la palabra Lomar, que es decir, un estudio cabalístico dicho por un Rebbe para enseñar cosas profundas de Kabbalah y de Hasidut de la Torah. Y este fue dicho por el Rebbe anterior en el año 5710, hace 65 años, cuando lo escribió en honor al fallecimiento, en honor a la fecha del fallecimiento de su madre y su abuela. Y por providencia divina, ese día también él falleció, el 10 de Shvat. Entonces eso que él había escrito quedó como su última enseñanza. Y como los tzadikim, los justos, no hacen nada sin tener una intención y sin saber cuál es el motivo y cuál es la finalidad, escribió allí como su testamento que iba a heredar luego el Rebbe de Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel, y con él lo heredamos todos los que lo estudiamos, lo seguimos y tratamos de cumplir lo que él nos pidió. En este mamar nos enseña el Rebbe cómo preparar este mundo para que sea una morada para Dios. Por eso comienza con el verso de Shir HaShirim, del Cantar de los Cantares del Rey Shlomo, que dice: Bati legani, ajotikala, vine a mi jardín, refiriéndose a cuando Akadosh Baruj Hu creó el mundo y el sexto día estaba disfrutando de su creación, del hombre. En ese momento, cuando iba a llegar al séptimo día, faltaba poco tiempo, se produjo el pecado de Adán Rishon. En la meditación que mandamos hoy acerca del Omer, en Geburah Shebenetzach y Gesed Shebenetzach, la bondad en la eternidad y la bondad y la rigor en la eternidad, Rav Ginsburg dice que todo es juego. Hay juegos que son para divertirse, hay juegos que son para luchar y son decisivos en la vida de cada uno. Para Kadosh Baruj Hu todo es un juego, porque él creó este mundo para divertirse, para disfrutar, para tener placer. Esos son los motivos más elevados. Y sobre todo para nosotros lo más elevado es saber que Dios creó todo porque Él decidió, sin ningún motivo que nosotros podamos comprender. Todo lo que podemos comprender son lo que puede entrar en la mente de un ser humano. El placer, las ganas de ser rey, las ganas de hacer el bien, tener una voluntad de crear, expandirse, crear a alguien a quien hacerle el bien, a alguien con quien hablar, a alguien que lo reconozca como un rey. Son todos motivos humanos, pero que al pensar en todo eso, de la forma más noble posible, uno puede acercarse a los motivos por los cuales Akadosh Baruj Hu haya creado el mundo. Pero en definitiva, lo que él quiere es que este mundo sea el lugar donde él se pueda revelar. ¿Por qué le interesa tanto? El hombre sabe que Dios es infinito y el mundo es completamente limitado. Entonces se puede llegar a creer que en este mundo limitado Dios no está, que se fue, que no existe, que lo creó y después se fue a dedicar a hacer otras cosas.
Eso no es el judaísmo. El judaísmo enseña que Dios es todo. Incluso este mundo material oscuro y que lo oculta, en realidad es también una creación suya para ocultarse. ¿Y por qué se quiere ocultar? Porque quiere que lo busquemos, quiere que lo revelemos aquí. Él podría haberlo hecho solo, pero por su gran bondad y misericordia, para más placer de sí mismo, le gusta, así como un chico puede ir caminando por la calle, también le gusta subirse a una bicicleta y hacer que la bicicleta funcione, o le gusta hacer andar un autito a control remoto, todo tipo de juegos. El chico lo entiende mejor porque él lo hace en forma natural, sin ningún motivo que suene razonable para nosotros. Solamente quiere jugar. Y si pensamos en la simpleza del niño, entonces esa es la mejor forma de comprender los niveles superiores. Pero como Dios es infinito, todos los niveles y todas las explicaciones son ciertas con Él. Nos creó para que seamos felices y hacernos el bien, para darnos. Pero quiere que nosotros seamos partícipes y aprendamos a ser como Él. Aprendamos a hacer esas cosas que Él hace. Y entonces al hacer eso demostramos que somos todos uno, somos todos creación de Él. Por eso dice la Torá que Dios creó al hombre a imagen y semejanza. Imagen y semejanza es tal cual, no es una semejanza física, por lo cual la idolatría cree que Dios tiene rostro, tiene casa, tiene una cara, tiene boca, brazos, y más todavía cuando los profetas utilizan ese tipo de terminología para hablar de cosas ocultas de Dios. No, Dios es algo que no se puede definir con palabras humanas. Simplemente, como dicen los sabios, la Torá, que es la palabra de Dios, la voluntad de Dios revelada a los hombres, habla en términos del ser humano. Cuando dice caballo, dice burro, dice pez, árbol, habla en los términos que nosotros podemos comprender, en los términos que Él definió para crear la naturaleza del mundo que vivimos. Pero en los mundos superiores eso tiene una raíz que depende en qué mundo se refiere a una emoción, o se refiere a un pensamiento, una idea, o se refiere a algo que es esencial y que pertenece a la luz, a los infinitos aspectos que tiene la luz. Incluso la palabra luz, nosotros no podemos pensar en eso que se llama luz infinita o Ein Sof, como algo que se asemeje a lo que nosotros vemos como luz. Eso que nosotros vemos como luz es una creación material como todo el resto del mundo, pero es una parábola de lo que es allí arriba. Para la luz, y así lo está descubriendo la ciencia, no existe antes ni después, y existe el infinito, puede ir a velocidades infinitas, que hasta ahora se detectaron nada más que 300.000 kilómetros por segundo. Bueno, yo digo nada más como si fuera poco, pero en relación a Dios eso no es nada. Porque en realidad la luz infinita tiene velocidad infinita, puede estar en cualquier parte, no solamente en el universo que nosotros conocemos, sino en cualquiera de los infinitos universos que Dios crea al mismo tiempo. Y todo eso se va descubriendo de a poco, pero a nivel del mundo material. Entonces, la tarea nuestra, y así nos enseñan los sabios, y así es lo que hace la Kabbalah de Hasidut, es tomar como ejemplo, como una parábola, lo que nosotros conocemos como la realidad, y tratar de a partir de eso comprender a Dios. Como dijo yo, desde mi carne voy a captar la divinidad. Y eso es lo que Dios quiere.
generalmente las historias que se cuentan son de almas y de espíritus y de ángeles, que ellos conocen la verdad. Bueno, para ellos no es ninguna novedad conocer la verdad, porque ellos están en un mundo donde hay más revelación. Para ellos quizás el mundo material sea la falsedad. En cambio nosotros vivimos en un mundo material, no vemos ángeles. El que diga que vio ángeles o que vio espíritus o vio mundos espirituales es simplemente imaginación. Nosotros vemos con nuestros sentidos materiales lo que se puede ver en la naturaleza, y a partir de eso inferimos lo que puede haber aquí. Nos ayudamos de los grandes sabios para que nos expliquen y nos revelen cosas que ellos sí tienen capacidad de ver. Y entonces a través de aferrarnos a ellos nos acercan a Dios, y entonces empieza a aparecer ciertas capacidades nuestras de captar con nuestros sentidos materiales lo que es lo espiritual. Pero es todo un proceso de maduración. Es al estilo de lo que dicen los sabios, que el alma, cuando baja al cuerpo, antes de bajar de nacer, el alma estudió toda la Torá. Y cuando llega al mundo, se inviste en el cuerpo, se le hace olvidar todo. Entonces queda como algo inconsciente, y a medida que va viviendo, él va recordando todo aquello que sucedió. Entonces, a medida que estudiamos más Torá, que refinamos nuestras midot, nuestras cualidades, nuestros pensamientos, las vestimentas del alma, entonces ese recuerdo empieza a ser cada vez más vívido. Hay personas que tienen un poco de esa sensibilidad en forma natural, pero no la pueden manejar. Entonces es importante desarrollar eso, pero guiados por la Torah, guiados por un sabio, para que eso no se transforme en ilusión o a veces en alguna deformidad, algún problema psiquiátrico. Entonces decíamos que Dios quiere un mundo completamente oculto, completamente oscuridad, y justamente ahí revelar su infinitud, que para nosotros es una paradoja imposible de conciliar. Si algo es limitado, no puede captar, no puede revelar, no puede investir lo infinito, pero Dios sí. Dios tiene la capacidad de que lo limitado revele lo infinito. ¿Por qué? Porque Dios también es limitado y también es infinito. ¿Cuántas veces estudiamos y meditamos acerca de si Dios es infinito, también puede ser limitado, finito? Si nosotros decimos que Él no puede ser limitado, entonces ya no es infinito, algo le falta. Entonces justamente, ¿qué es lo que le falta? Lo que nosotros hacemos en este mundo. Vivir en un estado de limitación y a partir de eso revelar que Dios también es eso. Esto que es el texto que está delante de ustedes es una nota al pie del capítulo 5 que terminamos de estudiar hace 2 clases, pero que es muy interesante, y por eso se los puse para meditar con la música mientras empezábamos la clase. Y habla un poco justamente de lo que estábamos diciendo. Cuando uno estudia la Torá y cumple los preceptos, entonces vienen las almas superiores a estudiar con nosotros, porque aquello que nosotros hacemos ellos no lo pueden hacer. Y eso tiene que ver con la locura. Todo este mundo que niega la existencia de Dios está
completamente sumergido en la locura del Sitra, la locura del otro lado de la santidad, de la impureza, que es el ocultamiento. Y para romper ese ocultamiento necesitamos también otra locura, pero es la locura sagrada. Y habíamos estudiado que locura o shtut tiene las mismas letras, la misma raíz de stia, que quiere decir desviación. Y en el capítulo 6, que comenzamos a estudiar la clase anterior, vimos que así como la locura de la impureza es una desviación que nos lleva hacia abajo, a hundirnos más en la oscuridad, que es, dicho de forma psicológica, el libre albedrío decide autosuicidarse, la persona decide que va a dejar su vida y se va a sumergir más abajo. Y explica el Hasidut que Dios nos dio el libre albedrío para elegirlo a Él. Esa es otra paradoja, pero es como cuando uno va a comprar algo y dice, bueno, yo tengo el libre albedrío para elegir lo mejor y elegir lo peor. Si uno elige lo peor es una locura de impureza, porque ¿para qué uno va a querer tener algo malo, algo perjudicial o algo que no sirve, algo roto, feo? La verdad es elegir lo mejor. Incluso si no tenemos el dinero, no tenemos la capacidad de captar eso, tenemos que mirar hacia arriba y tratar de elegir lo mejor. A lo mejor nosotros no sabemos qué es lo mejor, tenemos que consultar. Y eso es lo que hacemos cuando le preguntamos al Rebbe, le preguntamos a nuestro Rab, que no sabemos qué hacer en determinada situación. Y Él nos ilumina. A pesar de que a nosotros nos parece lógico, de determinadas maneras no terminamos de entender por qué sentarse a estudiar Torah aquí y pensar en Dios nos va a hacer más felices que ir a comer pizza o ver televisión o ver un partido de fútbol. Nosotros intuimos que es así, pero el mundo nos dice que no. Pero se ha dicho que el pueblo de Israel es un pueblo de cerviz muy dura, somos muy testarudos, muy firmes, y sabemos que esa es la verdad. Entonces, para llegar al centro, no sirve solamente que dejemos de la impureza, sino que tenemos que irnos al otro extremo, y hacer cosas buenas y sagradas porque sí, porque somos locos. Así como una persona que está borracha o drogada hace cosas sin pensar y arriesga su vida, nosotros estamos completamente conscientes y sabemos y tenemos un objetivo y sabemos que tenemos razón y estamos bien avalados porque todo esto nos sirve hacerlo sin haber estudiado y haber razonado bien todo lo que está pasando. Porque a veces son decisiones muy difíciles, a veces son decisiones que lo llevan a enfrentar a uno con verdadera gente malvada. Entonces, así como hay gente que tiene que drogarse o alcoholizarse para hacer actos de heroísmo, o para componer música celestial, o para ser grandes poetas, o tener grandes revelaciones, nosotros, el pueblo de Israel, esa anulación que produce el alcohol o la droga y que elimina el pensamiento, hacemos la anulación consciente. Nos anulamos a Dios. Y todo lo que Él dice es cierto. Es verdad, después nos sentamos y queremos estudiar, queremos entender, queremos profundizar y a medida que avanzamos, cada vez creemos más.
Sabemos que cada vez sabemos menos, pero cuando uno avanza y se nota que la luz al final del túnel cada vez es más fuerte, entonces sabe que ese es el camino correcto, aunque todavía no llegó. Entonces es la lucha constante de la verdad contra la falsedad. No vamos a leer de vuelta todo lo que leímos en la clase anterior. Si ustedes quieren profundizar, los invito a ver la grabación, ya está hecha. Entonces, vamos a continuar más o menos por donde dejamos la clase anterior. El Rebbe habla aquí de una relación de cómo fue construido el templo, que fue construido con maderas de cedro. Y esas maderas de cedro se llaman shittim, que tienen la misma raíz de la palabra shtut y hostia. ¿Qué quiere decir? Entonces, madera de cedro, shtut quiere decir locura, y stia quiere decir desviación. Entonces dice, ahora se entiende por qué el templo, el tabernáculo del desierto, fue construido con maderas de cedro. Porque para construir en medio del desierto un tabernáculo para servir a Dios, hay que tener locura sagrada. Todo ese oro que el pueblo de Israel había sacado de Egipto y todos los animales que se sacrificaron y las pieles y la plata, el cobre y toda infinidad de materiales que fueron presentados frente a Moshe para construir el tabernáculo y después toda la inversión que se realizaba constantemente para ofrendar los sacrificios, el incienso, para mantener toda esa estructura, las prendas del Cohen, etcétera, etcétera. Todo eso es ese 10% que le daba todo el pueblo para mantener el santuario, y todas las ofrendas que se entregaron al principio para construirlo, todo eso es parte de la locura sagrada, que es mostrar a través de ese 10% que nosotros entregamos, que todo el 100% pertenece a Dios. Y entonces esa es una revelación de Dios en este mundo. Hoy, en la clase de hoy de Torah, estuvimos hablando de ese tema, así que también los invito a ver un poco esta clase, donde llegamos a la conclusión de que todo esto es para llegar a este momento en que todos los pueblos, y junto con el pueblo de Israel, estamos juntos trabajando para traer la redención y traer el Mashiach. Entonces, para eso hay que anularse. En Kabbalah y en Hasidut hay distintas parábolas para ver de qué se trata esa anulación. Habíamos visto recién con la Dalet y Reish, travesaños de esas maderas, los postes que se utilizaban para hacer las paredes del santuario, son Krashim. Los Krashim es Kuf Reishin, que son todas letras que tienen que ver con la mentira, la Kuf y la Reish. Y entonces, si transformamos la Kuf y la Reish, en la Reish se transforma en una Dalet y la Kuf se transforma en una Hei, entonces transformamos eso en
una palabra sagrada. Porque Dalet quiere decir dar, donar, y Reish y Kuf tienen que ver con la pobreza, y la Dalet y la Hei tienen que ver con cosas sagradas. La Dalet es Dalim, quiere decir vacío, y la Hei tiene que ver con las 5 lugares de la boca donde se expresa, que forman todas las letras. Y entonces eso está aludiendo a el vacío y a ser un recipiente vacío, como Moshe, que hablaba, a través de él, Akadosh Baruj Hu hablaba porque él justamente era un recipiente vacío, y él hablaba a través de su garganta, de las palabras que salían de su boca eran las palabras de Dios. Entonces, estas palabras Kuf, Rei, Shin, que si invertimos el orden de las palabras y de las letras, forman la palabra Sheker, que quiere decir mentira. Las transformamos en una expresión de la verdad. Esa es una de las formas de la autoanulación, de que la pobreza se transforma en un vacío que permite que entre Dios. Otra parábola es la del punto. Malhut de Atzilut tiene que ver con Jochma, y Jochma es ese punto inicial de la revelación del inconsciente en la conciencia. Acá el Rebbe nos había enseñado que la diferencia entre la Reish y la Dalet también es que hay una Yud. Y esa letra Yud, que es el punto, es la autoanulación y la disminución. Por eso la Dalet es el Malhut, también la boca en el cuerpo es la sefirá de Malhut. Malhut que no posee nada propio y por eso está completamente anulado en todas las sefirot superiores y sobre todo la sefirá de Yesod, que es la de la cual recibe todo. Este concepto coincide con la frase de los sabios: un recipiente vacío puede contener, un recipiente lleno no puede contener. Y entonces nos viene a traer otro ejemplo, que es el ejemplo del profesor y el alumno. Para que el alumno pueda recibir, tiene que anularse al profesor. Entonces, yo siento que no sé nada y que quiero aprender. Pero eso no significa estar anulado. Anulado, también hablamos de ese tema hoy, lo que significa estar la anulación absoluta a Dios. No es que yo estudio porque yo quiero estudiar, sino que yo estudio porque estoy cumpliendo algo que Dios determinó. Por supuesto hay niveles que hay que completar, por supuesto yo tengo que querer, pero tengo que llegar a ese nivel en que no soy yo el que está queriendo, sino que sentir que es Dios el que está queriendo que yo estudie para poder revelarlo. Entonces no es suficiente con que el alumno no sea en su percepción un ser individual, sino que para ser un receptor adecuado debe hallarse en un estado de autoanulación y negación propia. Y cuanto más se empequeñezca con su anulación propia, tanto mayor será su receptividad. ¿Qué quiere decir?
anular, quiere decir que no piensa, simplemente recibe lo que trae el maestro. Hay mucha gente que cuando estudia tiene su libro, tiene su cuaderno y escribe, y en ese momento no entiende bien lo que está leyendo. Recién cuando vuelve a leer, ahí empieza a comprender. En todos los estudios que hacemos pasa eso. Incluso si nosotros tratamos de comprender, en ese momento no vamos a comprender todo en forma cabal, sino que a medida que vamos repitiendo, y sobre todo cuando tratamos de enseñar y vocalizar aquello que estudiamos, recién ahí empieza a tener cierta profundidad y empezamos verdaderamente a comprender niveles que no comprendíamos cuando lo recibimos. Pero primero hay que recibir, y para recibir hay que tener un recipiente vacío de razonamiento incluso. Todos los Rebbeim, durante todas las generaciones, tuvieron gente que escuchaba a su alrededor y después iba y repetía exactamente lo que él decía. Y luego explicaba a la gente. Tanto en el templo, en la época del templo, estaba el Sanedrín, y el presidente del Sanedrín era el sabio principal de todos los ancianos y todos los sabios de Israel, y entonces periódicamente se reunía a toda la comunidad y él se sentaba allí para explicar cosas, enseñar el alajá y enseñar cosas de la perashá a todo el mundo, no solamente a sus alumnos privados, a sus alumnos más cercanos. Y se reunía enorme cantidad de gente. La mayoría de la gente en esa época no entendía, sobre todo en el segundo templo, no entendía hebreo. Todos hablaban arameo. Entonces había un traductor que se sentaba a su lado y él traducía al idioma del arameo lo que su maestro estaba hablando en hebreo. Entonces, para poder traducirlo, él tenía que anularse completamente ese traductor. Pero por otro lado, no podía ser un ignorante. No era una máquina que traducía palabras, sino que él tenía que decir el significado de lo que estaba diciendo en hebreo. A veces la traducción no significa traducir literalmente. Bueno, en general no es así. Cuando uno traduce, tiene que anularse en no cambiar el concepto de lo que está diciendo el maestro. Incluso a veces uno tiene que cambiar ciertas palabras porque en el idioma que lo está diciendo, eso que está diciendo, que aparentemente es en la traducción textual, no es el concepto que quiere transmitir el maestro. Entonces, primero hay que entender y hay que estudiar no solamente eso que está diciendo en ese momento, sino cuál es la mentalidad del maestro. Entonces, cada vez que el maestro habla, se puede traducir qué es lo que él está diciendo. Después incluso se pueden dar ejemplos y se pueden dar explicaciones propias, pero primero hay que entender cabalmente, y incluso puede ser que uno diga cosas que no está de acuerdo, que no concuerdan con su propio pensamiento, porque todavía no llegó al nivel de su maestro. Pero la anulación a su maestro es decir y trabajar y prepararse para poder transmitir su enseñanza a aquellos que lo quieran recibir, en otro idioma o en otro nivel. Muchas veces me pasa que yo estoy con gente de acá en Israel que habla hebreo, y entonces me dice, yo no lo entiendo el Rav Ginsburg. Yo lo escucho pero no entiendo qué es lo que dice. Y entonces yo le hablo con ellos y les explico en hebreo. Me dicen, ¿cómo puede ser si vos no sabías hebreo y hablas mejor castellano que hebreo? Y eso es verdad. Entonces yo les digo que eso no depende de uno, depende de en qué posición lo pone a la persona. Incluso a veces no depende de eso tampoco, sino depende de qué es lo que tiene que recibir aquel que recibe. Y por eso depende del mérito de las personas que están escuchando, que yo
diga cosas correctas. Así que le estoy transmitiendo toda la responsabilidad que está pasando aquí a ustedes. Pero el tema es que hay que llegar a esa anulación. De que cuando uno está recibiendo, no tiene que decir esto está bien o esto está mal, esto es así o tiene que ser de otra manera, sino que lo recibe y después, una vez que captó todo, ahí lo tiene que empezar a analizar. Entonces dice, podemos ver un ejemplo de nuestra propia conducta cuando nos preparamos para levantar una carga. No es necesaria preparación alguna si el fardo es liviano, pero si la carga es pesada, cuanto más nos concentramos en los preparativos, mayor será nuestra capacidad para levantar, inclusive una carga muy pesada. Lo anterior puede aplicarse a nuestra relación con Dios. La autonegación y la humildad, que en hebreo se llama bitul, y shiflut, que son las dos cualidades de Jochma y de Malhut, son elementos necesarios en nuestro servicio, como declaran nuestros sabios. No se puede encontrar Torah entre los orgullosos ni entre quienes se colman de autoestima sobre ella como el mar. Todos tenemos orgullo y tenemos autoestima. No se puede decir que tenemos que perder la autoestima, más todavía en una sociedad en que vivimos, en que se fomentan y hay toda una serie de institutos y de movimientos y todas las redes sociales se habla constantemente de la autoestima. Pero ¿cuál es la mayor autoestima? Es querer ser uno con Dios. Y paradójicamente, para ser uno con Dios, o sea, ser infinito, hay que anularse completamente. Solo sé que no sé nada. Pero si uno sabe algo, sabe muy poquito, entonces va a tener vergüenza de decir que no sabe nada. O si no cumplió con aquello que tenía que haber hecho, como cuando lo llama el maestro, y no estudió lo que tenía que haber estudiado, entonces le da vergüenza decir que no sabe nada. Entonces ahí es donde tiene que pedir ayuda de aquellos que trabajan sobre la autoestima. Pero cuando uno sabe que fue creado por Dios y que tiene todo lo que necesita y hizo lo que corresponde, esa es la mayor felicidad. ¿Por qué? Porque sabe tanto que sabe que eso en comparación con Dios es nada. Entonces tiene la felicidad de saber que tiene un enorme camino y que está en contacto con alguien cuya sabiduría es tan enorme que toda la sabiduría nuestra que podamos tener, incluso el más sabio de los sabios, es nada frente a él. Y esa anulación hace que cada vez se abran más los portales del conocimiento. Y por eso la gente que más sabe es la más humilde de todas. El orgullo carece del poder de autonegación. Entonces, nosotros todos tenemos eso. Pero hay momentos que tenemos más, hay momentos que tenemos menos. Y en los momentos que tenemos menos, tenemos que aprender a perpetuarlos, a extenderlos y que dure lo más posible. Y resulta obvio que no está a la altura de poder recibir Torah. Incluso quienes se colman de autoestima sobre ella, sobre la Torah, término este que se refiere a quien mientras se halla en medio de su estudio no ha alcanzado un grado de autonoración total, sino que por el contrario conserva aún su propia personalidad, como por ejemplo un estudiante que en primer proceso de recibir de su maestro piensa y evalúa la comprensión del concepto que su maestro le explica, cuando en verdad es esta una conducta inapropiada, puesto que en ese momento de la explicación del maestro debe concentrarse en recibir únicamente sus palabras, y solo después meditará y tratará de captar el concepto intelectualmente. En cambio, se conserva su propia personalidad, por donde considerará el concepto que según los dictados de su propio discernimiento es el resultado de no haber alcanzado la autonegación total.
mientras que el auténtico receptor ha anulado por completo su existencia individual. Hay veces que yo estoy frente al Rab y en ese momento yo me siento una persona me siento un tzadik. ¿Por qué? Porque digo, todo esto lo tiene que saber la mayor cantidad de gente posible y entonces en mi cabeza empiezo a traducirlo. Estoy pensando cómo decírselo a ustedes. Pero ¿qué pasa? Después, cuando salgo de ahí, me doy cuenta que no me acuerdo de nada, porque no estoy concentrado en lo que me dice el Rab, sino que estoy concentrado en otro asunto, por más que se piense que es muy sublime. Entonces recién cuando y lo estudio de nuevo, ahí empiezo a entender. Pero es como si fuera todo el proceso de un principio. Es importante estudiar en vivo y estudiar en presencia del maestro. Porque no es lo mismo la palabra escrita que la palabra hablada en presencia, incluso cuando uno está recibiendo la mirada del maestro. Nosotros en este momento estamos haciendo un trabajo en vivo, pero no es completamente como una clase presencial, porque yo a ustedes no los veo. Incluso ustedes, a pesar de que me están escuchando casi instantáneamente y me están viendo, de todas maneras sienten que hay esa diferencia. Por supuesto que es un avance mucho más enorme que simplemente leer un texto, leer un video grabado. Pero de todas maneras falta ese hecho de estar en presencia y sentir que uno está mirado, porque la mirada del maestro posiblemente sea más fuerte todavía que las palabras que él dice. Y la mirada del maestro provoca autoanulación. Por eso cuando yo lo miro, ahí sí no puedo pensar en nada más. Solo recibo sus palabras. Tengo miedo en ese momento de no acordarme cada una de las palabras que él dice. Pero por suerte, hace unos años, hay alguien que está sentado al lado de él y escribe exactamente todo lo que él dice. A veces escribe 20, 30 hojas en hebreo, que son el doble en castellano. Y después él con el Rab vuelve y lo revisa y agrega notas y agrega un montón de cosas. Y a veces hay 2, 3 clases por semana y es bastante difícil seguirle el ritmo al Rab. No, es para algunos pocos, yo no, sinceramente no puedo. Porque no tengo tiempo de viajar. Primero que no viajo siempre donde están las clases, y segundo que no tengo tiempo de leer todo ese texto enorme y poderme profundizar, entonces voy haciéndolo de a poco. Pero incluso esa ansiedad y esa frustración de no poder hacerlo, Akadosh Baruj Hu también lo toma en cuenta. Y nos ayuda de alguna manera para comprender aquellas cosas que no pudimos hacerlo. Este atributo de autonegación, de anulación, es el concepto de santidad, puesto que implica un estado de autoanulación total. En ello consiste el esfuerzo del servicio a Dios, y este grado es la autoanulación existente en el atributo de Malhut, del que se habló antes. Se compara al atributo de Malhut a la mujer, que se anula al hombre para recibir la semilla y fecundar. Esa es la misma relación que hay entre el alumno y el maestro. A ello se debe que todas las revelaciones divinas se logran y expresan por intermedio de la humildad y la autorrelación que hay en el atributo de Malhut. Entonces no estamos hablando de la humildad de palabra, de decir yo soy humilde, o incluso querer mostrar a todos los demás que es humilde. La mayor humildad es demostrar lo que uno tiene para ayudar a los demás.
La primera vez que yo me encontré con el Rav Ginsburg yo no sabía hebreo, sabía muy poquito lo que se puede leer, y él dio una clase en hebreo cerca de donde yo vivía en Sfat, y en ese momento no entendí lo que hablaba, pero sentí una conexión muy profunda con él en ese momento, y me habían dicho que yo vaya a verlo para contarle los temas de bioquímica, de física, que yo estudiaba y que había visto así los paralelos de la ciencia con la Torah. Y cuando yo hablé con él la primera vez fue en inglés. Y él mismo mostró su humildad tremenda. Y a partir de ese momento, yo pienso que ya deben ser unos 20 años, ya estuve siempre con él. Aunque hay épocas en que no voy siempre, pero cada vez que nos encontramos es como si nos hubiéramos visto ayer. Más porque él tiene esa personalidad tan agradable y tan afable, de sentirse, de hacer que las personas se sientan con él cómodos y se sientan como en su casa, verdaderamente. Ese concepto de la autoanulación del atributo de Malhut nos permite comprender el versículo que dice, oración de David, inclina, oh Dios, tu oído, respóndeme, porque pobre y menesteroso soy. La palabra hebrea que designa la oración, tefilá, acá está mal escrito, T-E-F-I-L-A, también significa conexión. Así, la oración de David alude a la conexión y autoanulación de David, rey de Israel, que a su vez representa el concepto del atributo de Malhut. La gran fuerza de su requisitoria, inclina tu oído y respóndeme, se debe a que pobre y menesteroso soy. Él reconoce que es pobre y menesteroso y necesita, de que posee el poder de autoanulación que tiene Malhut. Pero acá no estamos hablando de alguien que lo dice de la boca para afuera. Estamos hablando de alguien que verdaderamente es así. Y no es porque uno se hizo pobre de verdad, porque David Amelech estaba vestido con todas las ropas del rey. Y ahí en ese momento, vestido en el trono dorado, dentro del Beit HaMikdash, dentro de su palacio. No, en la época de David no estaba el Beit HaMikdash todavía, pero dentro del santuario, dentro de los palacios, siendo el rey de Israel, dijo, pobre y menesteroso soy. Y la palabra tefilá viene de la palabra tafel. Tafel quiere decir que es algo que no tiene importancia, que no tiene ninguna existencia. Como cuando uno dice que un súbdito se anula al rey, está tafel, que es algo que no tiene existencia, o por ejemplo con una hoja seca que cae del árbol, está completamente sin ninguna importancia. Y entonces ese es el estado en que uno tiene que tener cuando hace tefilá. No es yo que estoy hablando con Dios, sino que es una criatura de Dios, que es nada frente a Él, que Dios le dio el poder de hablar, le dio el poder de pensar, y le dio el cuerpo, y le dio el alma, y eso que es de Dios, está volviendo a Dios.
Entonces esa misma anulación nos da la suficiente autoestima, porque esa es la verdadera autoestima. La autoestima verdadera no es pensar que yo soy el único y soy diferente a los demás. No, la verdadera autoestima es saber que soy parte de una creación enorme y que el creador que me hizo, que yo en relación a él no soy nada, es el único que existe. La oración de David alude a la conexión, en hebreo se dice Mizmor de David, alude a la conexión y autonación de David, rey de Israel, que a su vez representa el concepto del atributo de Malhut. La gran fuerza de su requisitoria, inclina tú y respóndeme, se debe a que pobre y menesteroso soy. O sea, que posee el atributo de autonación de Malhut. Lo anterior, hay dos conceptos de autoanulación que tienen que ver uno con Jochma y otro con Malhut. En Jochma se dice Bitul, ese es el poder interior de la sefirá de Jochma, que es Batel, quiere decir que se anula. Y en ese caso pues, se anula a sí mismo. Pero ¿qué es? Y en cambio, Malhut, la autoanulación es Shiflut, quiere decir Shafel, quiere decir bajo. Yo me siento bajo, por eso dice menesteroso. No solamente que se siente que no es nada frente a él, sino que se siente como en otros, el mismo David dice, se siente como una basura, como Abraham Avinu dijo, yo soy Afar Be'efer, yo soy polvo y ceniza. Entonces está anulado, pero también significa que es algo despreciable, algo que es como una escoria de la tierra. Entonces Shiflut quiere decir como desprecio. Entonces aquel que se desprecia a sí mismo significa que siente que es algo. Todo lo que estamos estudiando aquí es metafísico, no solamente el polvo y la ceniza. Y sobre todo cuando se lo aprende en hebreo, Afar Be'efer, que tiene, si uno estudia la raíz y las letras, empieza a entenderlo mejor. En castellano no significa más que polvo y ceniza. Pero, entonces, ¿qué diferencia hay entre la anulación de Jochma y la alineación de Bitul? Para entender eso hay que ver la naturaleza de cada uno. ¿Qué es Jochma? Es la primera revelación de la luz. Jochma es luz. Es el pasaje del Keter a la conciencia. El inconsciente a la conciencia. Cuando Dios creó los mundos, hizo un vacío, que fue la primera contracción donde eliminó toda la luz, dicho en forma rápida, y después contrajo la luz y incidió un rayo de la cual nacieron todos los mundos. Entonces la primera revelación, el primer atravesar ese estado de luz infinita al vacío, eso lo llama Jochma. Keter a Jochma de Atzilut. Entonces, estamos hablando de algo que es sublime, porque es luz infinita, aunque esté contraída. Pero en relación a la luz infinita de donde proviene, es nada, no más que un punto. Pero todavía es algo. En cambio, después de todo el Seis Tashelut, de todo el descenso y ocultamiento, de Sefirá en Sefirá, que es donde
en el mundo de Atzilut todavía allí no hay ocultamiento porque es una emanación, pero el Malhut de Atzilut ya es un ocultamiento tal que puede investirse en el mundo siguiente de Briah, o sea, ya hay algo de ocultamiento. Entonces, frente a la prístina luz infinita, sin ningún ocultamiento que había arriba, hasta eso, que a pesar de que es el Malhut de Atzilut, es algo sublime, es lo que se llama la Shefinah, frente a Jochma, eso es despreciable. Y ni que hablar luego del descenso que se inviste en los mundos inferiores hasta el mundo que nosotros vivimos. Entonces, tener conciencia de ese alejamiento es justamente lo que nos acerca a Dios. Al estilo de yo, cuando más sé que no sé nada, también cuando menos me considero, más me conecto con Dios, más Dios está dentro mío. Entonces acá estamos hablando de la autoanulación de santidad, que tiene que ver con la letra Dalet, que dijimos antes. La Reis, sin embargo, no tiene Yud, pues carece el atributo de la autoanulación. Por el contrario, es de un burdo orgullo y por eso es una de las letras que pertenece al lado del mal, porque por eso la Reis tiene una sola patita y no tiene una Yud que lo sostiene para arriba. La Yud es como sería un gas noble que hace que el globo suba. La raíz está completamente apuntada hacia abajo. Si está colmada con egoísmo, ¿cómo es pobre? Pues la pobreza de lo que pertenece al lado del mal es que carece de conexión con Dios. Esta falta de conexión constituye su pobreza, y especialmente debido a su falta de conexión con lo divino y su pobreza que se centra más en su propio yo. Entonces, acá por un lado estuvimos estudiando la diferencia que hay entre el bitul de Jochma y el bitul de Malhut, de Kedushá, donde uno está anulado frente a la luz infinita y siente que no es nada, pero el otro está anulado frente a la contracción, frente a las otras sefirot, y sabe que no tiene nada y que solo recibe de arriba, solo recibe de Dios. Entonces, Jochma quiere dar, y da porque está anulado al infinito. Y Malhut quiere recibir, pero para recibir tiene que comprender que es despreciable, que es un recipiente, pero que es un recipiente vacío y un recipiente roto. Por eso está dicho que el mejor recipiente para la plegaria es un corazón roto, un corazón partido. Pero todo esto es sagrado. Reconocer las propias falencias es sagrado. Incluso reconocer que eso es de Dios también es sagrado. Pero pensar que yo soy pobre por mis propios errores, porque yo soy pobre porque no existe Dios y que la pobreza es algo normal, eso es idolatría. Buscar ser pobre para sufrir, eso no es judaísmo. Eso es suicidarse y eso está en contra de la Torá. Pero cuando uno siente que es pobre, pero que Dios lo sostiene, que solo depende de Dios, eso es sagrado. Por eso está prohibido sacarse sangre, hacerse heridas, flagelarse, castigarse en la Torá.
porque está prohibido infligirse sufrimiento con el motivo de sentirse superior. Entonces, la sinopsis, tanto la letra Dalet como la Reish se traducen como pobreza, sin embargo, la Dalet es santidad, resultado de la Yud que está tras ella, descripción del estado máximo de autoanulación. Esto lo convierte en un recipiente capaz de recibir. Este concepto se ejemplifica en el caso de un estudiante que debe hallarse en estado de negación de todo sentido de identidad personal mientras recibe. La letra Reish representa lo opuesto a este estado, es decir, el egocentrismo. Estamos hablando de cosas muy sutiles que uno tiene que meditar en ellas y tiene que sentirlo, vivenciarlo, tomar experiencia, y entonces ahí es cuando uno comienza a comprender. Vamos a estudiar la semana que viene el capítulo 7. Y como ustedes saben, esto tiene 20 capítulos, así que vamos a tratar de empezar a estudiar un capítulo por clase, así terminamos antes, porque queremos empezar con otros cursos, aunque esto es algo fundamental, que queremos llegar al final de este curso. Vamos a probar una melodía y vamos a tratar de contestar algunas preguntas. Hay que estudiar hebreo. Hay que estudiar hebreo para que puedan escuchar directamente del Rab sin traducción. Por ahora tratamos de ponerle subtítulos, pero pequeñas partes, porque lleva mucho tiempo. Si tuviéramos un estudio, si tuviéramos un equipo que nos ayude a traducir y a poner los subtítulos, podríamos poner más material a disposición. Pero bueno, Besat Hashem. El curso de hebreo va a comenzar cuando tengamos por lo menos 10 personas que se inscriban, que paguen $50 por mes. Por ahora tenemos 2, así que les todos los que quieran colaborar, cuanto antes lleguemos a esa cantidad, antes vamos a poder comenzar el curso. También queremos aumentar la capacidad de estas clases porque no entran más de 20, 25, porque el 25 es el límite que pueden entrar y hay veces que hay gente que se registra y después no entra, entonces en la clase en vivo hay menos. Entonces necesitamos la colaboración de ustedes para pagar cerca de $1,000, que es lo que cuesta el abono anual del sistema de WizIQ, que es este sistema por el cual estamos transmitiendo, y por ahora es el mejor que encontramos. Así que vamos a seguir por este método. Buscamos otros métodos gratis y todo, pero no hay nada mejor. Creo que ustedes están recibiendo bien, ¿no es cierto? Se escucha bien, se ve bien, y después se puede recibir la grabación. Así que todo lo que ustedes puedan
aportar desde $1 hasta $1.000.000, más de $1.000.000, todavía no tenemos la cuenta preparada para recibir. Lo mandan a paypal.com o lo pueden enviar también a los distintos representantes nuestros en los países. Tenemos en varios países, en España, en México, en Colombia, en Argentina, en otros países también. Y la dirección es dimensiones @greta.com.ar. Todo lo que ustedes depositen allí será para bendición, y me escriben los que quieren participar del curso y los vamos a ir registrando. El ego nos separa de la abundancia que hay en el universo. En hebreo, abundancia se dice shefa. Shefa quiere decir abundancia, y es la palabra que se utiliza para denotar todo aquello que Dios nos da, porque el verbo es leashpia. Leashpia quiere decir otorgar, abundancia, dar, y en hebreo, aquel que está en la yeshiva o que está en las comunidades y ayuda y aconseja a la gente se llama mashpia, consejero, porque a través de sus consejos la persona se va anulando y va refinando sus cualidades, y de esa manera puede recibir mejor la abundancia de Dios. Entonces, leashpia quiere decir brindar abundancia, y en el sentido psicológico de la relación de las personas es influenciar. Influenciar viene de la palabra flujo, de influjo. Entonces, a veces esta palabra tiene una connotación negativa, que es porque se puede influenciar para bien o influenciar para mal. Pero la palabra original en hebreo tiene una connotación solamente positiva, porque se refiere a toda la abundancia y toda la influencia, al flujo de la luz divina que Dios nos da. Entonces, ¿qué es el ego? El ego es una cáscara, es aquello que nos impide recibir la luz, porque yo digo, yo soy el mejor, tengo todo, no me falta nada. Entonces, ¿qué es lo que me van a dar? Si yo merezco todo, y los demás no merecen nada. Entonces, por un tema de supervivencia, la naturaleza hace que esa persona no reciba nada y todo lo demás reciban para que la especie continúe. Entonces, cuando uno dice yo, está separándose del resto. Y la separación, el ocultamiento, la oscuridad, todo eso son características del ego. Cuando viene ese nosotros, eso es lo contrario. Por eso los rabanín, cuando hablan, uno dice, usted piensa esto, tal cosa, entonces el rab no dice yo pienso, dice anachnu, nosotros pensamos, porque en realidad lo que él está diciendo no
si es verdad, es palabra de Dios. Y el Dios está compartiendo en su pensamiento algo que es de él. Tampoco puede decir, como dicen algunas autoridades, Dios dice, salvo el profeta. Pero si uno le dice a un sabio de la Torah qué es lo que usted piensa, y dice palabras de Torah que están escritas, entonces dice, sí, esto es lo que Dios quiere. Pero si está diciendo lo que él piensa, entonces dice nosotros, porque, y eso no es ego, sino que es el reconocimiento. Eso es algo muy importante. Ser humilde no significa, no es pensar que uno no tiene nada y no puede dar. Eso es lo contrario. Sentirse pobre significa que frente a Dios yo no tengo nada, y frente a los demás yo soy el más bajo, y no merezco recibir, y solamente tengo que servir a los demás. Eso es lo que piensa, tiene que pensar un rey verdadero. Que todo lo que yo tengo, lo tengo para dar. Entonces, en ese momento que estoy dando, estoy tratando de quedarme sin nada. Y esa es la mejor forma de producir un vacío. Todo vacío tiende a ser llenado. Y cuando el ego se infla, en realidad es aire. Pero ese aire es algo que no deja entrar la verdadera abundancia. Ese es el concepto del Hametz. Pero Dios no dijo que vivamos con matzá todo el año, simplemente una semana. Y justamente ahora vamos a festejar Pesach Sheini y vamos a comer la matzá, pero no en un estado de pureza de Pesach, sino que vamos a comer matzá junto con el resto de la comida Hametz. Y entonces el que cumple el Pesach original está haciendo de la manera correcta, es el tzadik. Y el que come matzá en estado de impureza, porque tiene que ver justo con la perashá de esta semana. Algunos me preguntan por qué, cuál es el sentido del Pesach Sheini. Todo lo que es Sheini, que es segundo, tiene que ver con la Teshuvah, una segunda oportunidad. Cuando uno cumple el Corbán, Pesach y hace todo como corresponde, quiere decir que está el templo, que está todo el Cohen y todo como tiene que hacer. Entonces el pueblo de Israel está en estado de santidad, en estado de Sadik. En el exilio uno está en estado de impureza constante, porque la impureza solo se puede limpiar llevando un sacrificio al templo. Si el templo no está, no se puede hacer. Y también la impureza se limpia con las cenizas de la vaca roja. En este momento no se puede hacer. Entonces estamos en un estado de impureza permanente. De todas maneras, la festividad de Pesach tenemos que cumplirla con todas las leyes y tratar de que no haya Hametz. A pesar de que es imposible que sea 100%, tenemos que hacer todo nuestro esfuerzo. El Kadosh Baruj Hu nos limpia de Hametz que nosotros no vemos. Entonces, relativamente es un estado de tzadik. Un tzadik en el exilio, pero es tzadik. En cambio, el Pesach Sheini tiene que ver con el Baal Teshuvah. El Baal Teshuvah nunca va a ser un tzadik. Es algo como David Amelech, que fue un Baal Teshuvah y mató a su Yetzer Hara dentro de su corazón y llegó a ser un tzadik. El ser humano normal nunca va a ser un tzadik, que va a estar completamente anulado a Dios y va a estar completamente puro en todas sus vestimentas. Pero sí tenemos la obligación de tratar. Entonces, incluso en medio de estar viviendo en medio de esta oscuridad, en medio del exilio, tenemos que comer matzá. Tenemos que tratar de contactarnos y tratar de cumplir con ese precepto que no podemos hacer en forma pura. Y ese es, por eso comemos matzá el 14 de Iyar, que es dentro de una semana, para mostrar
que a pesar de que Dios no nos deja hacer las cosas de forma 100%, nosotros sí lo queremos hacer. Y entonces eso es considerado por Dios como si lo hubiéramos cumplido. El primer Pesach Sheini fue justamente por el motivo de la muerte de los hijos de Aarón. Cuando Nadab y Abiú entraron al Kodesh HaKodashim a entregar su alma a Dios, estaban en un estado excelso, en un estado de completamente anulación. Pero era una anulación que no era a Dios, sino que era una anulación de parte del ego. Porque no fue una manera correcta, no fue como Dios decidió que tenía que hacerse las ofrendas y entrar en el Kodesh HaKodashim. Por eso en la Torah está explicado, no todo el mundo tiene que entrar, sino solamente el Kohen Gadol y el Yom Kippur. Pero en ese momento todavía no había terminado de explicar esa parte Moshe Rabbeinu, y apenas fue inaugurado el santuario, entraron ellos ahí adentro y quisieron ser tzadikim y estar completamente anulados. No, Dios quiere que estemos en este mundo, que no salgamos, que el alma no se vaya de este cuerpo. A ellos no les importaba el mundo material. Incluso está dicho que tampoco se acercaban a su mujer para no impurificarse. No, Dios no quiere eso. Dios quiere que en los momentos que hace falta vayamos, pero no que sea algo definitivo. Quiere que subamos, pero volvamos. Que nos vayamos a dormir y el alma va a estudiar Torah y después bajemos de nuevo. Para todo aquello que estudiamos, lo apliquemos en este mundo, porque para eso puso el alma dentro del cuerpo, para que hagamos algo especial en este mundo, construir una morada en el mundo material. Entonces ellos murieron adentro de ese lugar y fueron retirados, y aquellos que lo retiraron, que fueron también sus hermanos, que eran Kohanim, también quedaron impuros y no pudieron cumplir el Pesaj en ese momento, porque eso sucedió el 8, eso sucedió cuando se terminó de inaugurar el templo, que fue al final, que fue unos días antes de Pesaj, del segundo año de la salida de Egipto, y entonces el momento que se tenía que hacer la ofrenda de Pesaj, el 15 de Nisan, ellos estaban impuros, no pudieron hacerlo. Entonces fueron y protestaron a Moshe. Dijeron, ¿por qué? Si nosotros no es culpa nuestra que nos dijeron que nos impurifiquemos por el muerto. Entonces Moshe consultó con Dios y Dios dijo, tiene razón. Entonces, que aquellos que no lo pudieron hacer ahora lo van a hacer el mes que viene. Por supuesto no va a ser en las mismas condiciones, pero sí pueden ofrendar el cordero y comerlo el mes que viene. En la situación que estamos ahora del exilio, que no hay templo, no podemos comer el cordero ni ofrendarlo. Pero sí podemos cumplir los preceptos de la mejor manera posible. Entonces, dice la Torah que aquellos que estaban lejos en el momento de Pesaj, o aquellos que estaban impuros y no pudieron cumplirlo, pues tienen una segunda oportunidad el 14 de Iyar, y por eso les pedimos a todos y les aconsejamos que consigan matzá. Aquellos que no puedan conseguir matzá, tomen harina, tomen agua, lo más puro posible, lo mezclan, lo amasan bien, no más de 15 minutos, lo ponen en el horno. Y para aquellos que no son judíos eso es suficiente. Y entonces esa masa que no fue leudada y bien finita se considera como que ustedes comieron matzá. Pero eso no es de acuerdo con la halajá, es simplemente una idea que yo les digo para que lo hagan. Se hace motzi con un poco de sal, se come como pan, pueden comer en las comidas, pero siempre es bueno masticar un poquito. Ya nos estamos yendo, así que bueno, no los entretengo más. Sigamos con el WhatsApp,
quedamos con las clases y bueno, mañana vamos a ver si estamos en Yerushalayim. Tenemos que confirmarlo mañana, manden sus mensajes, así los llevamos al cótel. Bendiciones de la tierra de Israel, los queremos mucho como